Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días. Termina una semana con la mirada puesta todavía en Ceuta y lo que queda hasta que se restablezca la normalidad por completo en la ciudad autónoma. Este sábado las autoridades de Rabat han frustrado varios intentos de acceso de casi 300 personas movidas por ese llamamiento en redes sociales y que ha impulsado en los últimos días la militarización de la frontera a un lado y a otro para abortar cualquier amago de entrada por vía irregular. Enseguida nos vamos hasta allí, pero antes en la comarca leonesa del Bierzo. Dos mujeres han muerto y 2 menores están heridos leves por una riada que anegó la bodega donde se encontraban. Ha sucedido la pasada noche en Manzanedo de Valdueza. Radio Bierzo, Ana Maceda, buenos días. Muy buenos días. El pueblo estaba en fiestas, unas fiestas que se han truncado. El duelo recorre esta pequeña población en la que media hora de tormenta ha sido suficiente para que se generase una balsa de agua desde un arroyo que reventó literalmente la montaña y se convirtió en una lengua de barro que llegó hasta las casas. En esa falda de la montaña, ubicada en el corazón del Valle del Silencio. En tan solo unos instantes se llevó por delante coches y parte de la calle hasta estamparse en la vivienda y arrastrar a las 2 mujeres de 60 y 80 años que resultaron muertas. Momentos de confusión y angustia entre el resto de familiares que además tuvieron que reanimar a un bebé y atender a otro menor mientras se buscaba a otro octogenario que apareció finalmente sano y salvo. Un episodio espeluznante. Alcalde de Ponferrada, Marco Morala. Ponferrada de luto, Ponferrada desconsolada, ha sido algo terrible y pues la escena fue realmente dantesca. Lógicamente pues lamentar profundamente la pérdida de estas vidas que bueno, es algo tremendo, algo terrible. Otras familias tuvieron que ser realojadas en Ponferrada. Ha sido la parte más dura de una tromba de agua que ayer provocaba además otros arrastres y cortes de carreteras en otras 2 pedanías ponferradinas, Bouzas y Peñalba de Santiago. Venimos de un sábado con lluvia, tormentas e incluso granizo en muchos puntos del país. En el interior de Castellón se han acumulado hasta 186 litros por metro cuadrado en el municipio de Begís, el récord, donde el viento ha alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora. En Cataluña las lluvias han causado incidentes en zonas de montaña. Un excursionista está herido de gravedad al caer por un precipicio de 8 metros. Para hoy la Comunidad Valenciana y Aragón tendrán aviso naranja por estos fenómenos. En el resto del país el cielo estará mayormente despejado y las temperaturas vuelven a subir. Meteoróloga Nuria Seró, buenos días. Hola, muy buenos días. Empezamos este domingo con sol en buena parte del país, aunque en el extremo norte las nubes bajas serán densas a lo largo de este domingo e irán dejando algunas precipitaciones. Tendremos que hablar de tormentas esta tarde, sobre todo en áreas de montaña. Antes de comer ya se iniciarán los primeros chubascos en los Pirineos y luego se activarán tanto en la Ibérica, las Béticas. Puntualmente podrán ser fuertes, tormentas incluso acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Hoy empiezan a subir las temperaturas y hay una máxima prevista de 32 grados en Pontevedra, 35 en Palma y 38 en Almería. Esto en un domingo de mucho movimiento en las carreteras. No voy a Zamora de vacaciones, sí. Pues es un pueblo que tengo allí pequeño y es donde suelo pasar siempre las vacaciones. Acabamos de venir desde Santander. Recordamos que estamos en plena operación especial de tráfico. Hasta esta medianoche se esperan 5,5 millones de viajes al volante, en un fin de semana en el que coinciden quienes se van de descanso, quienes regresan y los que se trasladan a los pueblos por las fiestas patronales. Así amanece el domingo 16 de agosto con Emanuel Sandoval y Martín Campos en la técnica, Pablo Seguía en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Han cogido a los negros, los que han venido del Sáhara. Los que la lían son algunos argelinos, algunos marroquíes y los subsaharianos. Hemos venido porque dijeron que el 15 iba a pasar lo mismo que la vez anterior. Es uno de los marroquíes con los que ha podido hablar nuestro enviado especial a la frontera entre Ceuta y Marruecos. El país vecino, esta vez sí, ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar una entrada masiva movida por redes sociales para este sábado. Ha contenido a casi 300 personas que pretendían llegar a la ciudad autónoma. 248 de origen subsahariano y 46 eran marroquíes. Es el recuento que publican los medios locales. También hay 60 detenidos por incitar en redes la inmigración irregular. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Acabamos de escuchar ese testimonio que has podido recoger. Has estado pendiente todo este sábado en la frontera. ¿Cuántos intentos ha habido por entrar? Y te pregunto además si ha habido cargas contra las personas que pretendían cruzar a Ceuta. Pues a esta hora de la mañana no podemos ver lo que sucede al otro lado exactamente porque se levanta aquí la neblina, la bruma, una mezcla de calima y es difícil ver, pero sí que es visible todavía ese refuerzo de la frontera y que dio como resultado que ese blindaje que ahora sí puso en marcha Marruecos impidiera la llegada de más personas hasta la frontera con España. Como dice, varios intentos, al menos dos documentados, dos de los que fuéramos testigos. El primero a primera hora de la mañana, unas 140 personas, y el segundo, como decía, otras 300 personas. No sabemos si eran exactamente los mismos. La mayoría eran subsaharianos y fuimos testigos de cómo cuando llegaban a las afueras de Castillejo también se empleaban a tope las fuerzas de seguridad, empleando una auténtica persecución por las montañas y cuando llegaban incluso los helicópteros del ejército. Las carreras por todas estas afueras de Castillejo eran visibles. Finalmente la gendarmería, también las fuerzas auxiliares, el ejército, iba embolsando esos grupos y metiendo a los subsaharianos en autobuses que iban con un destino indeterminado. El resto fueron perseguidos y volvieron al bosque, donde muchos llevan muchos meses soñando con pasar al otro lado, con esa ciudad muchas veces incandescente a la madrugada como ahora, con la que sueñan pasar para cruzar a Europa. Hemos recogido también, como dices, algunos de los testimonios. Resulta difícil trabajar en esta zona porque si bien Marruecos ha expuesto ese despliegue estos días, ha permitido que los periodistas graben todo ese refuerzo para que esta vez sí se vea que controlan la frontera. Lo cierto es que luego tenemos bastante problemas para hablar con la gente que, por ejemplo, es testigo de ese momento en el que se producía esta redada a las afueras de Castillejos. Este joven dice que la mayoría eran negros, que son los negros del Sáhara, le llaman los negros subsaharianos, los que han venido en este caso a intentar entrar a plena luz del día a Castillejo. Se quedaron este grupo exactamente a solo 3 kilómetros de la frontera y decía este hombre que al final todos ellos habían sido engañados, y era la expresión que utilizaba, por las redes sociales que hacían ese llamamiento al 15 de agosto para cruzar. Finalmente, Marruecos esta vez sí impidió que sus nacionales y también estos subsaharianos llegaran a echarse al mar. Resulta muy difícil acercarse a la frontera porque el refuerzo es muy visible. A esta hora de la mañana el mar vuelve a estar muy tranquilo y no sabemos si alguno de esos jóvenes que finalmente consiguieron huir de la policía lo va a intentar en los próximos días, pero el 15 de agosto tan mediático y tan cacareado, como decimos en las redes sociales, y tan puesto en la diana por los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos lados, finalmente no dio como resultado ningún intento de cruce de la frontera. También en el lado español pues se reforzó después del mediodía las tanquetas, el ejército y la imagen, digamos, de refuerzo de esa frontera, y dentro de la ciudad autónoma pues todavía está muy lejos de recuperarse la normalidad. Hubo una reunión entre las entidades y la ciudad autónoma intentando coordinar todos los esfuerzos para atender a las centenares de personas o miles de personas que continúan en refugios improvisados en las calles, o esas 3.000 personas que fueron alimentadas en las últimas horas en la playa del Trampolí. Nicolás Castellano, desde la frontera entre Ceuta y Marruecos, muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego, buenos días. Decía Nico que era muy difícil trabajar en esta zona. El Ministerio del Interior marroquí, de hecho, ordenaba la pasada tarde a los periodistas de la agencia EFE y de Televisión Española que salieran de la ciudad de Castillejos, donde estaban cubriendo las cargas de las fuerzas de seguridad para dispersar a las personas que intentaban acercarse a la frontera con España. Sobre las llamadas a cruzarla, los expertos advierten de que las redes sociales proyectan imágenes irreales de Europa. Es la conclusión de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha analizado el impacto de WhatsApp o TikTok en la crisis migratoria de Ceuta. Radio Barcelona, Pau Puig. Según el experto, las imágenes proyectadas de Europa son idílicas y considera que su uso representa una herramienta para las mafias y un arma política para los gobiernos. Venen un relat de por i d'invasió, no? En tots aquests casos trobem que las pantallas... Coromina apunta que estas plataformas difunden un relato basado en el miedo y la invasión y que en todos los casos las redes sociales están distorsionando la realidad. También señala el escaso control de empresas como Meta y TikTok sobre los contenidos que circulan entre sus plataformas. En cuanto al impacto de estas imágenes entre los jóvenes, el profesor lamenta que se utilicen para presentar la crisis migratoria como el apocalipsis.
Por cierto, la ministra de Sanidad estará hoy en Ceuta para conocer la evolución de la situación sanitaria en la ciudad autónoma después de que los propios facultativos de allí hayan alertado de que está muy tensionada. Sobre los menores no acompañados que entraron el pasado 30 de julio, según el Ministerio del Interior, hay 1.900 filiados ya identificados para que pasen al sistema de protección y a su posterior acogida por parte de las comunidades autónomas. Aunque ya saben, están las resistencias de la ultraderecha que gobierna con el PP en 4. En 3 tiene competencias sobre servicios sociales y no les hace gracia acogerlos. El argumento una vez y otra, también defendido por el PP, es que los niños y adolescentes deben volver con sus familias, sin importar si proceden de un país, como es el caso en el que, por ejemplo, todavía las niñas pueden sufrir matrimonios forzados. Aún así, aunque con muchos reparos, tanto el PP como Vox dicen que cumplirán con la ley, que es básicamente poner los derechos de la infancia por encima de la condición de ser extranjero. Precisamente sobre los menores, ha publicado este sábado un mensaje el Papa León XIV, en el que reclama a las instituciones que protejan su dignidad y sus derechos. Roma, Joan Solés. Arranca con una petición que es bastante política. Hay que desplazar el eje del debate, dice León XIV, de la mera gestión de flujos a una tutela plena e inmediata de los derechos humanos. A partir de ahí, el Papa reclama en su mensaje el principio del interés superior del menor. Pide reconocer al niño en su dignidad antes incluso de su condición de inmigrante, y propone una cadena de intervención en 3 tramos: actuar en los países de origen para remover las causas que obligan a huir, proteger en el tránsito y acoger a la llegada. Añade que las responsabilidades económicas, políticas y militares de este desastre son inmensas. No habla de fatalidad el Papa, habla de responsables. El pontífice enumera un catálogo de sufrimientos: muertes en rutas migratorias, trata, explotación, reclutamiento en conflictos armados, violencia sexual, matrimonios forzados, y advierte: hay niños que han perdido padres y hermanos, que han presenciado violencias indecibles, que viven durante años la angustia de la separación. La vulnerabilidad de los menores, concluye León XIV, no conoce fronteras confesionales. Matinal Cadena SER. María Ibáñez. De evolución muy favorable del incendio. No ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas. El consejero andaluz de emergencias, Antonio Sanz, aseguraba que el incendio que se originó la semana pasada en Niebla, en Huelva, apenas ha sufrido reactivaciones este sábado. Los efectivos han logrado contener el fuego y que no siga avanzando por la provincia de Sevilla tras afectar a 38.000 hectáreas. Además, anoche se autorizó el regreso a casa de más de 150 personas que estaban desalojadas. Redacción en Andalucía, Curro García. La evolución favorable del incendio de Niebla, ahora sí en todos los flancos, permite el regreso de 154 personas, con lo que la cifra total de desalojados desciende a 328. Este primer regreso de vecinos en Sevilla se produce después de que la dirección de la emergencia haya registrado escasas reactivaciones durante la jornada del sábado. Los trabajos se han concentrado especialmente de nuevo en el sector este, entre el Álamo y Aznalcóllar. Antonio Sanz es consejero de emergencias. La medida beneficia en este caso a los vecinos de Marigenta, en Zalamea Real, y a 140 personas de El Madroño y las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón. Por tanto, ya evoluciona muy favorablemente también hacia la zona de Sevilla y nos permite que El Madroño y sus pedanías pues también puedan volver los vecinos a su casa. Tras afectar a más de 38.000 hectáreas, Sanz asegura estar encaminándonos ya hacia las últimas etapas de esta carrera de fondo. Curro, gracias. Hasta luego. En Huesca, el incendio de las Peñas de Riglos continúa fuera de control. Ha engullido 16.600 hectáreas desde el lunes y mantiene fuera de sus casas a 1 millar de personas. Este sábado ha sido una jornada muy compleja, con una meteorología desfavorable. El Gobierno de Aragón ha activado el Acuerdo de Málaga, un pacto clave suscrito en 2017 entre nuestro país y Francia para la ayuda mutua en la extinción de incendios. Se espera que los medios galos se incorporen a lo largo del día. Aragón, David Marqueta. El incendio de las Peñas de Riglos había alcanzado anoche las 16.600 hectáreas. Los vientos complicaron nuevamente una jornada en la que no apareció la lluvia como se preveía. El
flanco derecho, que va hacia el norte, sigue muy activo y preocupa su acercamiento a Peña Oroel, el monte tras el que se encuentra la ciudad de Jaca. Voluntarios de la ciudad, por cierto, trabajaron ayer en las pedanías para abrir cortafuegos en prevención. Llena de rabia, de impotencia, de angustia, de dolor, de tristeza, pensando, pues eso, en todas las personas que se están jugando la vida por salvar nuestros bosques y nuestro patrimonio. Ya se han desalojado 19 localidades, a 9 de ellas pudieron volver durante 2 horas los vecinos para dar de comer a sus animales y recoger enseres personales. A lo largo de hoy se espera la incorporación de medios franceses, se han solicitado también medios al Ejército de Tierra que prestará bulldozer y también se han solicitado bomberos de otras comunidades para dar relevo a las cuadrillas en el 7º día del incendio. Y en la comarca de Sanabria, en Zamora, mejora la situación en el incendio de Misende, que se declaró en la zona fronteriza con Portugal en la madrugada del sábado. Anoche bajó a nivel 1 de gravedad y han podido volver a sus casas casi los 200 vecinos de Castromil y San Ciprián. Raúl Martín es jefe del Centro Provincial de Mando. A primera hora se han planificado relevos, realizándose una nueva valoración y que con la previsión meteorológica que presenta vientos del sur existe la posibilidad de que el incendio que se encuentra activo en la parte portuguesa entre de nuevo en Zamora. Tras la extinción de un gran incendio forestal, nos preguntamos por los riesgos para la población que permanecen aunque se apaguen las llamas. Una de las amenazas más serias e invisibles se traslada directamente a las redes de abastecimiento de agua potable. La vegetación que protege los suelos queda destruida después de un fuego. Y esto facilita que cuando llegue la lluvia arrastre cenizas, metales pesados y partículas tóxicas hacia los embalses y ríos de los que se surten las poblaciones cercanas. Eso por un lado. Por otro, está también la propia infraestructura de suministro, que no está realmente preparada para soportar unos incendios que son cada vez más virulentos y cada vez más seguidos. Saludamos en este punto a Carlos Segura, es gerente de Solwater. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué impacto tienen los incendios en la calidad del agua, Carlos? ¿Lo notamos al momento, cuando está vivo ese fuego, o más a largo plazo, cuando ya está extinguido? Realmente será más a largo plazo. Lo que va a pasar es que con las primeras lluvias el bosque será lavado y todas las cenizas de los pinos o de la vegetación que hay, pues será arrastrada hacia las infraestructuras que suministran el agua. Habrá también erosión, mayor cantidad de sedimentos, es decir, realmente es a largo plazo y cuando llegan las primeras lluvias, cuando realmente se van a ver afectadas las instalaciones. Usted es gerente de Solwater, trabajan con diputaciones provinciales que piden su asistencia. ¿Con qué problemas se suelen encontrar y qué soluciones aportan? Pues mire, si el agua cae sobre un pantano o sobre una balsa, todas esas cenizas se quedan decantadas o flotadas en esa infraestructura. Esa materia orgánica se va pudriendo y entonces empieza a coger el oxígeno del lago. Ese oxígeno, de ser un agua oxigenada, a ser un agua anóxica, es decir, sin oxígeno. Obviamente los peces se mueren y el agua pasa a tener un color amarillo con olor pues un poquito a azufre. Si esa materia orgánica, esos ácidos húmicos o fúngicos están ahí, nuestro tratamiento suele ser la membrana, osmosis inversa o nanofiltración. Pero si el agua de donde cogen el suministro es de un río, ¿qué nos encontraremos? Pues nos encontraremos con un agua oxigenada, un agua, pues eso, sin color, pero con mucha ceniza en suspensión. Entonces, en esos momentos lo que usamos es una filtración-oxidación y cogemos directamente del suministro y lo introducimos al depósito de cabecera. Este suministro de agua y estos equipos están para poder satisfacer estas circunstancias en las cuales son temporales durante 4 meses, pues como un ahume del agua en el cual nosotros acudimos
cuando realmente hay una catástrofe hídrica o una disrupción en el suministro y nosotros acudimos de manera temporal. Bueno, Carlos ya nos ha contado que las consecuencias en el agua se notan más a largo plazo. Todavía tenemos muchos incendios activos y la prioridad obviamente es apagar las llamas. Pero sí podremos hablar, ¿no?, del año pasado tan funesto, con esa oleada de incendios de la que se cumple un año estos días. ¿Qué experiencia nos puede contar? ¿Qué se encontraron? El año pasado en el Valle del Jerte se quemaron una cantidad enorme de hectáreas y todas las corrientes hídricas estaban con todas las cenizas del bosque. Luego después de las cenizas en suspensión, tuvimos el problema de la erosión, es decir, toda la arena minúscula, se llenaba el río de cantidades ingentes de arena y modificaban lo que es el cauce del río por la cantidad de arenas acumuladas. Poco a poco el agua va lavando la ceniza y se va restableciendo la situación. Ya le digo, normalmente al cabo de 3 meses de lluvia, 3-4 meses, la circunstancia vuelve a ser normal. Y nosotros ya con nuestras plantas nos retiramos a poder dar servicio a otra localidad o a otra industria o a otra necesidad. Carlos Segura, gerente de Soluwater, muchísimas gracias por habernos acompañado en Matinal Ser. Que tenga buen día. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. 8:20, 9:20 en Canarias. Buenos días. En el sorteo del cupón extra de verano de la ONCE celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido 89.272, serie 27. Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado. El sonido de la celebración del rescate de una niña de 3 años con vida bajo un edificio en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de Colombia. Todavía se mantiene la esperanza de encontrar supervivientes bajo los escombros cuando está a punto de cumplirse una semana de la tragedia. Al menos 295 personas han muerto, 4.000 están heridas y más de 300 están en paradero desconocido. Hay 54.000 familias también afectadas. Y lo último, Berta Reventós, es que el presidente ultra del país, de la Espriella, ha pedido a Trump que suspenda de forma temporal los aranceles a los productos colombianos. Sí, Abelardo de la Espriella ha comunicado en X que ha mantenido una conversación telefónica con Donald Trump en la que le ha pedido una suspensión temporal de los aranceles para aliviar, ha dicho, a los empresarios colombianos en el marco de la recuperación económica del país después del terremoto. El presidente también ha agradecido el despliegue de equipos rescatistas y la asistencia económica de Estados Unidos, uno de los pocos países que ha podido enviar ayuda a Colombia. La alianza entre Bogotá y Washington será clave, ha destacado de la Espriella, para la reconstrucción. Una relación bilateral que promete ser muy estrecha tras 4 años de gobierno de izquierdas en los que Gustavo Petro se distanció de la Casa Blanca, primero con Biden y después con Trump, alrededor de políticas migratorias y antidroga. De la Espriella, por su parte, ya ha autorizado operaciones conjuntas con el ejército estadounidense en territorio colombiano para luchar, dice, contra el narcoterrorismo. Trump ya ha aprobado ayudas para Colombia, con la que parece tener buena sintonía con el corte ultraderechista de la Espriella. Sobre otro aliado del estadounidense, el israelí Netanyahu, aunque ha habido turbulencias en esta relación, parece que va por libre en Líbano, porque sigue sin cumplir el pacto alcanzado en junio, teóricamente entre Tel Aviv y Beirut, el pasado junio con la mediación de Washington. Pacto al que no se adhirió la milicia aliada de Irán, Hezbollah, cuya mitigación es lo que utiliza Netanyahu como argumento para verse impune en sus ataques contra Líbano. Los últimos ha matado a 11 civiles en el sur del país árabe. Lorena Carramolino. La milicia de Hezbollah asegura que esta masacre cometida en las últimas horas en el sur del Líbano tendrá una respuesta proporcionada. Así ha contestado la milicia chií a la intensificación de los ataques por parte del ejército de Israel. Estos ataques aéreos han provocado la muerte de al menos 11 personas y hay una veintena de heridos. Uno de estos ataques, por el que han muerto 7 personas, ha ido contra una vivienda en la ciudad de Ansar.
Este es el sonido minutos después del ataque a esta vivienda que se ha reducido completamente a escombros. El primer ministro libanés ha respondido señalando que este edificio no se trataba de una infraestructura militar y en un mensaje en X añade que entre los civiles muertos se encontraban niños, sin precisar el número de menores asesinados. Y mañana Estados Unidos y Corea del Sur iniciarán unas maniobras militares que durarán 11 días. Esto lo ve con muy malos ojos Corea del Norte, que acusa a ambos, tanto a Washington como a Seúl, de preparar una confrontación militar y amenaza con responder. Informa desde Asia para la SER, Adrián Foncillas. Corea del Norte ve en esas maniobras anuales un ensayo de invasión y acostumbra a responder con una retórica inflamada y lanzamientos de misiles. Las de este verano suponen, en opinión de Pyongyang, un nuevo nivel de amenaza a su país, por lo que merecen también un nuevo nivel de disuasión y por ello ha prometido ya fuertes represalias que no ha especificado. Está fortalecida Corea del Norte tras la alianza militar con Rusia, por la que envía municiones y tropas a Ucrania a cambio de alta tecnología militar, mientras ignora todas las llamadas al diálogo de Washington y Seúl, la última este fin de semana del presidente surcoreano Lee Jae-myung, que invitó a Corea del Norte a firmar de una vez el Tratado de Paz en la península. Desde que se rompieron las negociaciones entre Trump y Kim Jong-un, Pyongyang ha avanzado en su carrera armamentista e insistido en que su condición de estado nuclear es irrevocable. Vamos ya con la información deportiva. En Matinal, los deportes. La primera jornada de la Liga continúa hoy con 2 partidos y tenemos la victoria esta madrugada de Rafa Jodar. Pasa a la siguiente ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Juan Marín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Volvió ayer la Liga con la contundente victoria del Alavés sobre el Getafe y el triunfo polémico sobre la Bocina del Sevilla con un penalti en el descuento para vencer al Rayo Vallecano. La jornada continúa con 2 partidos esta tarde. A partir de las 5, el Racing de Santander vuelve a jugar en Primera División 14 años después y lo hará ante el Villarreal de Íñigo Pérez, y 2 horas más tarde el Español recibirá al Levante en Cornellá. En Segunda División también tenemos numerosos partidos en la tarde de hoy. Abrirá la jornada de domingo el Eibar Tenerife a partir de las 5, el Girona se medirá al Leganés y el Burgos al Córdoba a partir de las 7 de la tarde, y a las 9:30 de la noche Las Palmas recibe al Albacete. En el Masters 1000 de Cincinnati, Rafa Jodar ha ganado esta madrugada a Arnaldi y se mete en 16avos, y esta tarde el asturiano Pablo Carreño juega ante el ruso Andrei Rublev, mientras que Dani Mérida tratará de ampliar sus buenas sensaciones midiéndose al belga Zizu Bergs. Además, continúan los europeos de natación y hoy tenemos varias finales. María Ramos se ha metido en la final del 50 braza reventando el récord de España. Laura Cabanes ha conseguido el tercer mejor tiempo en la semifinal y avanza a la final del 200 mariposa, y Hugo González se mete como primero en la final de 200 estilos, logrando además el récord del campeonato. Y en los europeos de atletismo de Birmingham, lo más destacado del día son las finales del 3000 metros obstáculos, también las pruebas de maratón tanto masculino como femenino con gran representación española, y a la tarde la final del 4x100 mixto. Gracias, Juan. Sin duda, esta semana ha estado marcada por un hito astronómico con el que es muy difícil coincidir. Impresionante, increíble, o sea, estoy emocionadísimo, pero es una locura. Una visión celestial, poder ver la corona solar, y te das cuenta de que lleva ahí 5.000 millones de años. Súper guay. El 12 de agosto de 2026 lo recordaremos siempre como ese día del eclipse que nos dejó a todos absortos. Bueno, hay quienes justamente en ese momento, entre las 7 y 8 de la tarde, estaban a punto o ya en plena carrera por venir al mundo. Y es que no nos hemos podido resistir. Hemos querido conocer a 3 pequeños y pequeñas que nacieron en un momento tan especial. Nos los presenta Lucía Hernández. Los 3 han nacido días antes de lo esperado y en los minutos más cercanos al eclipse total. Y como suele ocurrir durante los eventos astronómicos, las plantas de maternidad de todo el país registraron un aumento significativo de la actividad. Así lo relata Javier, matrón y supervisor del paritorio del Hospital de La Plana. Podemos calificar de una noche excepcional en cuanto a trabajo que tuvimos aquí en el paritorio de Villarreal, desde luego. Marina nació a las 8:08 mientras los presentes veían el eclipse fundirse a través de la ventana del cuarto. Su madre se apellida Luna y su padre cuenta que ha sido todo una cuestión del destino. Que nos lleven a un paritorio, que las 2 ventanas grandes den hacia el oeste, que el sol cuando es la hora del eclipse justo lo veía delante de la ventana. O sea, es que fue todo mágico, de verdad. A las 8:15 llegó Eva y aunque los padres no pudieron ver el eclipse, su madre lo recuerda como una anécdota muy divertida. Es nuestra 6ª hija y yo de broma le decía a mi marido, le decía, mira, esta niña se pensaba que nadie le íbamos a hacer caso, ya por ser la 6ª y ha dicho, pues por si acaso nadie me hace caso, voy a encargarme yo de que aquí sea la protagonista. Por último vino Lucas, que en cuanto se posó sobre los brazos de su madre, llegó la oscuridad total y luego, dice ella, vino la luz de nuevo. Y mi marido al lado,
grababa a Lucas y grababa el eclipse y volvía. Fue como que cómico porque nosotros pendientes de Lucas y del eclipse. Los tres han nacido en unos instantes únicos en nuestro país que recordarán con mucho cariño, tanto ellos como sus padres, para el resto de su vida. Y hoy el broche musical. Lo pone este clásico de nuestras vidas, este Dancing Queen intergeneracional, que es imposible no conocerlo y que nos levanta de la silla casi en acto reflejo para bailarlo. Hoy cumple 50 años, hoy celebramos medio siglo del himno emblemático de ABBA. Tal día como hoy, de 1976, se lanzó como sencillo. El éxito no se hizo de rogar. Dancing Queen logró posicionar a ABBA como un icono internacional en poquísimo tiempo. A ritmo de Dancing Queen y sus 50 años tan bien llevados, nos marchamos. La información, como siempre, vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Por cierto, ha sido un placer acompañarles este verano. Nos escuchamos en septiembre.